El salón principal del Palacio de Monterroso vibraba con un silencio expectante que pesaba más que cualquier grito. Allí, bajo el techo abovedado adornado con frescos dorados, decenas de ojos siguieron el movimiento del conde Alessandro di Monterroso, heredero de una de las familias más antiguas y poderosas de toda la región de Liguria. Su presencia imponía, no solo por su porte impecable, sino por la sombra de su mirada, esa que parecía contener cicatrices que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Sus pasos resonaban firmes sobre el mármol blanco, cada uno como un recordatorio de que en ese reino de apariencias, su palabra era ley, y sin embargo, lo que ocurrió a continuación rompió cualquier expectativa. «Ella será mi esposa», anunció con voz grave, firme, sin pestañear. Un susurro de incredulidad atravesó la sala como una ola contenida. Algunas damas dejaron caer sus abanicos. Otros caballeros se miraron unos a otros con el ceño fruncido, buscando confirmar si realmente habían escuchado bien. Porque ella era solo una criada, una mujer sin apellido, sin fortuna, sin nada más que sus manos gastadas de limpiar los suelos de aquel mismo palacio donde ahora se pronunciaba su nombre como futura condesa. Nadie entendía. Nadie sabía que detrás de aquella decisión se escondía una tormenta de emociones, heridas abiertas, traiciones y un deseo oscuro de venganza. Pero también, aunque él aún no se atrevía a aceptarlo, un germen de algo mucho más poderoso: la posibilidad del amor. Años atrás, el joven conde Alessandro no era más que un hombre enamorado, prometido a Eleonora de Valmonti, una mujer cuya belleza solo era igualada por su ambición desmedida. Durante meses, ella jugó el papel de la prometida perfecta, carismática ante la corte, elegante en cada gesto, encantadora incluso en sus silencios, hasta que la traición se presentó de la forma más cruel. Una noche, Alessandro la descubrió en los jardines del palacio, entre los brazos de un embajador extranjero. No hubo gritos ni escándalos públicos. Bastó el silencio, un silencio tan afilado que cortó cualquier lazo que alguna vez los unió. Alessandro no dijo una palabra. Solo desapareció de aquella escena y a la mañana siguiente Eleonora fue expulsada del palacio con la misma frialdad con la que ella había pisoteado su confianza. Desde entonces, el conde se convirtió en un hombre de hielo. Cerró su corazón, endureció sus gestos y construyó un muro infranqueable entre él y cualquier emoción que pudiera recordarle que una vez fue capaz de amar. La historia comienza 5 años después de aquel escándalo. Era una mañana gris, de esas en las que el cielo parece no querer decidir si llueve o solo amenaza. Las campanas del palacio sonaban a lo lejos, marcando las 7. El ala este comenzaba a cobrar vida con el ir y venir de criados que transportaban cubiertos de plata, jarras de porcelana y bandejas con frutas frescas. Entre ellos, con pasos silenciosos y mirada baja, iba Isabella Moretti. Su vestido de lino, azul, sencillo y sin adornos, se movía con gracia mientras sujetaba contra su pecho un pequeño cesto de paños limpios. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño simple, del que se escapaban algunos mechones rebeldes que enmarcaban su rostro delicado. Isabella no era como las demás. Su silencio no era fruto del miedo, sino de la dignidad. Desde que perdió a su madre en una epidemia 2 años atrás, vivía entre aquellos muros, trabajando desde el amanecer hasta bien entrada la noche, sin esperar nada más que un salario justo y algo de paz. Lo que no sabía es que su vida estaba a punto de girar de una forma que ni en sueños se habría atrevido a imaginar. Ese día, la jefa de criadas le pidió que subiera a la vieja Torre Sur a buscar un candelabro antiguo
que se usaría en la cena de gala de los embajadores. Nadie solía ir allí. Aquella torre había sido cerrada desde hacía décadas, guardando dentro muebles viejos, tapices olvidados y objetos que solo el polvo parecía recordar. Isabella tomó una lámpara de aceite y subió por la escalera de piedra, donde cada peldaño parecía crujir bajo su peso. Al llegar al último tramo, empujó con esfuerzo la pesada puerta de madera que se abrió dejando escapar un olor a humedad y pasado. Y fue entonces cuando lo vio. El conde Alessandro estaba allí, de espaldas a la entrada, mirando a través de una estrecha ventana que daba al bosque. Su silueta recortada contra la luz tenue lo hacía parecer una estatua viva, un hombre atrapado entre su propia grandeza y su propio vacío. Isabella se quedó inmóvil. Su corazón comenzó a golpearle con fuerza en el pecho. Nunca había estado tan cerca de él. Jamás. Cuando la puerta se cerró de golpe tras ella, el pestillo, corroído por los años, se atascó. Ambos giraron al mismo tiempo, y por un segundo, sus miradas se cruzaron. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. La lámpara en manos de Isabella temblaba levemente, proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. «¿Qué hace aquí?», preguntó Alessandro con la voz más baja de lo que él mismo esperaba. Ella bajó la mirada de inmediato, haciendo una reverencia apresurada. «Perdón, señor. Vine por orden de la señora Ágata. La puerta...» Su voz se quebró. Giró para intentar abrir, pero el pestillo no cedía. El conde dio unos pasos hacia ella, pero luego se detuvo, como si incluso acercarse demasiado fuera una concesión. Lo que no estaba dispuesto a hacer. «Estamos encerrados», dijo, casi para sí mismo, pasando una mano por su mandíbula con evidente molestia. El aire se volvió espeso. Ninguno de los dos sabía qué decir. Ninguno de los dos entendía por qué, en medio de ese palacio, donde todo estaba perfectamente calculado, el destino había decidido encerrarlos. Juntos. Isabella notó que la respiración del conde comenzaba a cambiar. Su pecho subía y bajaba con rapidez contenida. Era sutil, pero evidente. El espacio reducido, la falta de control sobre la situación, le provocaba una angustia que no sabía cómo disimular. Ella, movida por algo que no entendía, tal vez la compasión, tal vez un impulso inconsciente, dio un paso adelante. «Intente respirar», murmuró con una voz suave, casi maternal. «Despacio. Solo es una puerta, no es una prisión». Alessandro giró el rostro hacia ella, sorprendido. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía. Por primera vez en años, alguien no lo miraba como al conde. Lo miraba como a un hombre. Sus ojos, oscuros, se encontraron en un punto donde el poder, la nobleza y los títulos dejaron de existir. Solo quedaron dos almas, solas, enfrentando el mismo encierro. Y fue en ese instante que ambos comprendieron, aunque aún no podían ponerlo en palabras, que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. La cerradura seguía sin ceder, pero ya no era el mayor problema en aquella sala. Lo que antes era incomodidad comenzó a transformarse en una tensión distinta, más densa, más eléctrica. Isabella sostuvo la lámpara con ambas manos, intentando mantener la compostura mientras su corazón latía tan fuerte que le parecía imposible que él no lo escuchara. «Si me permite, intentaré forzarla», dijo en voz baja mientras se dirigía hacia la puerta. Alessandro no respondió. Se limitó a observarla con los brazos cruzados sobre el pecho. Su mirada, afilada y penetrante, recorría cada movimiento de la joven, aunque por primera vez, en años, no lo hacía con juicio, sino con algo más, algo que ni él mismo se atrevía a reconocer: curiosidad. Isabella empujó, golpeó con el hombro, giró la llave una y otra vez. Nada.
El pestillo estaba trabado. Respiró hondo, cerró los ojos por un segundo y se rindió. «No se mueve», susurró, girándose lentamente hacia él. Por un instante, ambos quedaron en silencio, hasta que Alessandro rompió el hielo, aunque no con la intención de aliviar la tensión, sino más bien de reafirmar su posición. «¡Qué ironía!», murmuró, caminando hacia la ventana y cruzando los brazos detrás de la espalda. «Encerrado en mi propio palacio, con una criada». Sus palabras, aunque no fueron crueles, tenían el filo de quien lleva tanto tiempo solo que ha olvidado cómo suavizar el tono. Pero lo que lo sorprendió fue la respuesta que llegó, firme, inesperada. «¿Y qué curioso?», respondió Isabela, alzando ligeramente el mentón. «Que con tanto poder ni siquiera pueda abrir una puerta». El conde giró la cabeza hacia ella y por un segundo su ceño se frunció, pero no de rabia, sino de desconcierto. Nadie le hablaba así. Nadie. Isabela bajó la mirada enseguida, consciente de que había cruzado un límite. Sus mejillas se encendieron. No sabía si de vergüenza o de miedo. Apretó los labios con fuerza, maldiciéndose por no haber callado. Pero Alessandro, contra todo pronóstico, no respondió con reproche. En cambio, su expresión cambió sutilmente. La dureza de su mirada se quebró, apenas perceptible, como una grieta que comienza a abrirse en una pared de mármol. «¿Cómo te llamas?», preguntó con una voz menos áspera, más grave, más humana. Ella tardó un segundo en contestar. «Isabela Moretti, señor». Alessandro asintió, lentamente, como si saborear ese nombre en su mente le resultara extraño. «Isabela», repitió casi para sí mismo. «No recuerdo haberte visto antes, porque suelo pasar desapercibida», respondió con un hilo de voz, pero sin temblar. Una pequeña sonrisa, apenas una sombra en la comisura de los labios del conde, amenazó con romper la rigidez de su rostro, aunque desapareció tan rápido como llegó. Dio unos pasos hacia el centro de la sala, con las manos aún cruzadas detrás de la espalda. «¿Cuántos años tienes?». «22», contestó ella, bajando la mirada, sintiendo que cada palabra podía ser un error. Él asintió en silencio. La observó. Su piel clara, sus facciones suaves, su cabello oscuro recogido con descuido y esos ojos grandes de un marrón profundo que no sabía si era más parecido al café o a la madera húmeda. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Un trueno retumbó en el cielo, tan fuerte que hizo temblar los cristales de la ventana circular. Las gotas de lluvia comenzaron a golpear con furia el tejado, transformando el encierro en algo aún más definitivo. La tormenta había llegado. «Parece que el destino tiene un sentido del humor peculiar», dijo Alessandro con voz baja, casi en un susurro que no pretendía ser escuchado. Isabela abrazó sus propios brazos. El frío comenzaba a filtrarse por las paredes de piedra. Alessandro lo notó. Miró alrededor, buscó algo con que aliviar la incomodidad y tras unos segundos arrastró con el pie una manta vieja que cubría un baúl olvidado. La sacudió un poco y, para sorpresa de ella, la acercó. «Toma», dijo extendiéndosela, evitando cualquier contacto físico. Ella dudó, pero la aceptó con una ligera reverencia. «Gracias», susurró. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. No era incómodo, era denso, pesado, pero cargado de algo que ninguno de los dos podía nombrar aún. Isabela se sentó en un banco de madera junto a la lámpara. Observaba las sombras que danzaban en la pared, intentando no pensar en el hombre que a pocos metros de ella parecía igual de encerrado que su propio corazón. «¿Le molesta si pregunto algo?», se atrevió finalmente. Alessandro giró, el rostro hacia ella, con una ceja levemente arqueada. «Depende de la pregunta». Ella tragó saliva, respiró hondo y soltó.
¿Alguna vez ha sido feliz por un segundo, solo por un segundo? La armadura invisible del conde se quebró. Su mirada se oscureció, su mandíbula se tensó y sus labios se apretaron. No respondió enseguida. Caminó hacia la ventana, miró la lluvia que caía con fuerza y después, sin girarse, respondió: «No lo recuerdo». El pecho de Isabela se apretó sin saber por qué. Y aunque no entendía el motivo, una certeza comenzó a instalarse en su corazón. Aquella no sería la última vez que sus caminos se cruzarían. Ni la puerta, ni la tormenta, ni los muros del palacio podrían detener lo que acababa de comenzar. La tormenta golpeaba con más fuerza, como si el propio cielo quisiera advertir que lo que estaba ocurriendo en aquella vieja torre iba mucho más allá de un simple accidente. Isabela apretó la manta sobre sus hombros. El frío se colaba por cada rendija, pero no era el aire lo que la hacía temblar. Era él, su presencia, su voz, su silencio. Todo en el conde Alessandro parecía construido para mantener a las personas alejadas. Y sin embargo, ella comenzaba a descubrir que debajo de esa armadura había algo más. Algo que ni él mismo parecía dispuesto a aceptar. «No lo recuerda», murmuró ella repitiendo sus palabras, más para sí que para él. «Es triste». Alessandro se giró lentamente. Su mirada, oscura y profunda, la atravesó como un rayo. «Triste», repitió, dejando escapar una risa seca, breve, amarga. «Es la vida, Isabela. No hay espacio para otras cosas cuando uno entiende cómo funciona realmente este mundo». Ella sostuvo su mirada. No bajó la cabeza. No desvió los ojos. Y fue entonces cuando él lo notó. Isabela no era como las demás. Había en ella una firmeza suave, casi invisible, pero imposible de quebrar. «¿Y cómo funciona, según usted?», preguntó, apretando las manos sobre la manta. El conde se acercó lentamente, no con amenaza, sino con la elegancia de quien ha aprendido a caminar sobre el filo de las emociones sin dejarse caer. «Funciona con poder», respondió con la voz baja, casi como un susurro venenoso. «El poder mueve todo. Decide quién es digno y quién no, quién vive rodeado de seda y quién debe aprender a sobrevivir con las migajas». Se detuvo frente a ella, a tan poca distancia que Isabela pudo percibir el aroma tenue de su loción. Madera, cuero y un leve rastro de jazmín. «¿Y usted?», continuó Alessandro, «cree que eso es tristeza? No, es solo la realidad». Isabela tragó saliva, pero no retrocedió. «Con respeto, señor», dijo bajando la voz pero sin perder la firmeza. «Me parece que no es la realidad lo que habla, sino sus heridas». Las palabras cayeron entre ellos como una copa de cristal que se rompe en medio del silencio. Por un instante, solo se escuchó la lluvia golpeando las ventanas. Alessandro apretó los labios. Sus ojos se oscurecieron aún más. Todo en su cuerpo gritaba que debía cortar esa conversación, dar media vuelta, ignorarla. Era lo que había hecho siempre, lo que sabía hacer mejor que nadie, pero no pudo. La sinceridad con la que Isabela lo miraba, la forma en que sus ojos no temblaban ante él, lo desarmaba de una manera que jamás había experimentado. «¿Quién?», su voz salió más grave que de costumbre. «¿Te crees que eres para hablarme así?». Isabela sintió que su corazón se detenía un segundo, pero respiró hondo. No iba a retroceder. «No soy nadie, señor», respondió. «Solo una criada, pero aunque no tenga apellido, ni título, ni riquezas, sigo siendo un ser humano. Y los seres humanos sienten, sufren, sueñan, y eso…» alzó el mentón. «Eso no lo define ni el mármol de estas paredes, ni una corona, ni un apellido». Por primera vez, Alessandro retrocedió un paso. Por primera vez, alguien había cruzado la línea y no pudo odiarla por eso. El tiempo dentro de aquella sala parecía suspendido. Afuera,
La tormenta seguía su danza feroz, pero adentro, el verdadero huracán se desataba en los silencios, en las miradas, en las palabras no dichas. «Debes tener cuidado», dijo Alessandro al fin tras unos segundos eternos. «Las personas que dicen lo que piensan no suelen sobrevivir mucho en este palacio». «Entonces», respondió ella, con una pequeña sonrisa que no era insolente, sino honesta, «ya he sobrevivido más de lo que esperaba». El conde desvió la mirada, y aunque intentó ocultarlo, sus labios se curvaron apenas, como si una grieta minúscula se abriera en su rostro de mármol. «Dime algo, Isabela». Cruzó los brazos, inclinándose levemente hacia ella. «¿Siempre has sido así, tan temeraria?» Ella respiró hondo, bajó la mirada, pensó, y cuando volvió a alzar el rostro, su respuesta fue más una confesión que otra cosa. «No, lo sé, supongo que cuando uno pierde todo, deja de tener miedo a perder algo más». Esas palabras, esas malditas palabras, lo atravesaron como una daga suave, pero certera, porque en el fondo, Alessandro entendía exactamente lo que significaban. Él también lo había sentido, él también lo había vivido. La diferencia es que, a diferencia de Isabela, él nunca se había permitido decirlo en voz alta. El pestillo de la puerta crujió de pronto. Ambos giraron al mismo tiempo. Un guardia desde el otro lado había conseguido forzar la cerradura. La hoja de madera se abrió lentamente, dejando entrar la luz tenue del pasillo. «Milord, ¿se encuentra bien?», preguntó el soldado con el rostro pálido, consciente de que había interrumpido algo que no entendía. Alessandro no respondió de inmediato. Miró a Isabela, que sostenía aún la lámpara en una mano y la manta sobre los hombros. Por un segundo, la imagen de ella allí, tan fuera de lugar y al mismo tiempo tan increíblemente presente, se le grabó en la mente con una intensidad que lo desconcertó. «Todo está bien», respondió al fin, seco pero sin dureza. «Puedes retirarte». El guardia asintió y se alejó. Alessandro caminó hacia la puerta, pero en el umbral se detuvo. «Isabela», dijo su nombre lentamente, como si probarlo en sus labios fuera un acto peligroso. «Lo que ha ocurrido aquí no ha ocurrido. ¿Me entiendes?». Ella asintió en silencio. «Sí, señor». Pero cuando él cruzó la puerta y desapareció por el corredor, Isabela se quedó inmóvil, apretando la manta contra su pecho, con una certeza que le heló la sangre y le incendió el corazón al mismo tiempo. Él no iba a poder olvidarla. Y lo peor es que ella tampoco iba a poder olvidarlo a él. Esa noche, mientras el palacio volvía lentamente a su rutina, Isabela regresó a su pequeña habitación en el ala de las sirvientas. Se sentó en el borde de la cama, dejó la lámpara sobre la mesa y por primera vez en mucho tiempo se permitió tocarse el pecho justo sobre el corazón, porque seguía latiendo demasiado rápido, demasiado fuerte. «¿Qué me está pasando?», murmuró, cerrando los ojos, sintiendo que algo que no podía controlar, había comenzado. Algo que ningún título, ninguna corona, ninguna murmuración podría detener, ni siquiera el propio conde Alessandro di Monterroso. La madrugada avanzaba lentamente sobre Monterroso. Las nubes, aún cargadas de tormenta, se arrastraban sobre las torres del palacio, como si quisieran cubrir de sombras los secretos que se habían tejido dentro de sus muros. Pero, mientras el resto del mundo dormía, ni Isabela ni Alessandro lograban cerrar los ojos. En la habitación del ala este, donde el conde solía refugiarse tras sus interminables jornadas de deberes políticos, Alessandro caminaba de un lado al otro como un animal enjaulado. Su mente, siempre fría, siempre analítica, se negaba a comprender lo que estaba ocurriendo dentro de él. «Estúpido», se dijo a sí mismo,
apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos quedaron blancos. «Es solo una criada, es solo una mujer. ¿Por qué entonces...?» Se llevó las manos al rostro, cerró los ojos, pero ahí, en la oscuridad de sus propios párpados, lo único que veía era a ella. Isabela, sus ojos grandes y desafiantes, su voz firme, capaz de atravesar su coraza como si fuera de cristal, su manera de estar allí, tan fuera de lugar y al mismo tiempo tan correcta, tan necesaria. Golpeó la pared con el puño cerrado. «Maldita sea», gruñó, porque por primera vez en años, alguien había logrado que se sintiera vulnerable. A escasos metros, en el ala de las criadas, Isabela tampoco conseguía encontrar descanso. Sentada en el borde de su cama, con las piernas cruzadas y las manos apretadas sobre el regazo, miraba fijamente la ventana, aunque sus ojos no veían la lluvia ni las luces lejanas del pueblo. Solo podía pensar en él, en cómo había sido capaz de mirarla sin ser condescendiente, en cómo, incluso dentro de su altivez, había dejado entrever una grieta, una herida que, aunque él no lo dijera, ella había sentido como si fuera propia. Llevó la mano a su pecho, justo donde el corazón latía como un tambor desbocado. «No seas tonta», se dijo a sí misma en voz baja. «No eres nadie. No es tu mundo. No lo será nunca». Pero las palabras se sintieron vacías, porque por más que intentara negarlo, algo había cambiado, algo que no se podía deshacer. A la mañana siguiente, el sol apenas logró filtrarse entre las nubes. El palacio entero estaba cubierto por una neblina suave que parecía transformar los jardines en un paisaje de fantasía. Isabela se presentó, como cada día, en la cocina antes del amanecer. Recogió el cesto de paños limpios y se dispuso a cumplir con su rutina fingiendo que la noche anterior no había existido, que aquel encuentro no había dejado huella. Pero fue imposible. A cada paso sentía las miradas de las otras criadas, no porque supieran lo ocurrido, sino porque desde siempre ella había sido distinta. No hablaba mucho, no se mezclaba, trabajaba en silencio, con la misma dignidad con la que se enfrentaba a la vida desde que su madre murió. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todas sabían que Isabella Moretti no era como las demás. En el ala noble, el salón de audiencias comenzaba a llenarse de consejeros, emisarios y representantes de las familias aliadas. Alessandro, como cada mañana, ocupaba su lugar en la cabecera de la mesa larga de roble oscuro, vestido con su habitual levita negra, los puños de lino blanco y el broche de la familia Monterroso en la solapa. Pero esa mañana no era igual, porque mientras escuchaba informes sobre cosechas, acuerdos comerciales y disputas de tierras, su mente divagaba una y otra vez hacia ella. «Milord», la voz del marqués di Bellini lo sacó de su ensimismamiento. «Sobre el asunto del tratado con la casa de Volterra, esperamos su decisión». Alessandro parpadeó, se irguió en su asiento y carraspeó, recuperando la compostura. «Aplazaremos la firma hasta la próxima semana. Quiero revisar algunos detalles», respondió con voz firme, aunque dentro de él la tormenta seguía. Los presentes asintieron, acostumbrados ya a la naturaleza meticulosa y en ocasiones impredecible del conde. Pero mientras la reunión avanzaba, Alessandro notó algo. Desde uno de los ventanales que daban al jardín de la fuente central, la vio. Isabela caminaba con paso ligero, llevando un jarrón entre los brazos. El cabello suelto, apenas recogido, se movía con el viento. Su rostro, serio, concentrado en su tarea, irradiaba una serenidad que contrastaba brutalmente con la opulencia y la rigidez de todo lo que le rodeaba. Por un instante, el conde dejó de escuchar las voces a su alrededor. Todo se volvió un murmullo
lejano. Solo existía ella, y fue ahí, en ese segundo suspendido en el tiempo, cuando una certeza le atravesó como un rayo. No la quería fuera de su vida. No podía. La decisión fue tan repentina como irrefrenable. Terminada la reunión, Alessandro caminó directamente hacia su asistente personal. «Dile a la señora Agata», ordenó con voz baja pero cargada de intención, «que quiero que la joven Isabella Moretti se presente en mis aposentos esta tarde». Personalmente, el ujier lo miró sorprendido. «¿Isabella? ¿La criada?» Alessandro levantó una ceja con ese gesto que podía congelar la sangre del más osado. «¿Acaso he tartamudeado?» No, milord». Enseguida, cuando horas después, Agata le comunicó a Isabella que debía presentarse en los aposentos del conde, la joven sintió cómo las piernas se le aflojaban. «¿Yo?», preguntó casi sin voz. La mujer, que llevaba años al servicio de la familia, no ocultó su ceño fruncido. «Eso he dicho. No sé qué has hecho, niña, pero que el conde te llame personalmente», chasqueó la lengua cruzando los brazos. «Solo procura no meterte en problemas». Isabella asintió, su corazón retumbaba en el pecho. Caminó hacia el ala noble como quien atraviesa un campo minado, sin saber si al otro lado le esperaba una oportunidad o su propia ruina. Cuando el guardia abrió las puertas de madera tallada que daban acceso al despacho privado de Alessandro, Isabella respiró hondo y dio el primer paso. Él estaba allí, de pie, junto al ventanal, con las manos cruzadas detrás, de la espalda mirando hacia los jardines. Su voz fue apenas un susurro, pero llenó la sala como si fuera un trueno. «Cierra la puerta, Isabella, y acércate». Y mientras ella obedecía, temblando por dentro, pero con la cabeza en alto, ninguno de los dos sabía que aquel momento cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El sonido de la puerta cerrándose resonó en el despacho como un eco definitivo. Por un instante, solo se escuchó el leve crujir de la madera, el tic-tac pausado del reloj de péndulo en la esquina y el rumor del viento agitando las cortinas pesadas del ventanal. Isabella avanzó lentamente. Cada paso sobre la alfombra persa se sentía como una decisión. Su corazón latía tan fuerte que juraba que el propio conde podía escucharlo. Alessandro no se movió. Seguía de espaldas, mirando los jardines, las fuentes y los rosales que el otoño comenzaba a teñir de marrón y oro. Sus manos, cruzadas a la altura de la espalda, se tensaban, pero su postura seguía impecable, como si su cuerpo fuera tan indomable como su voluntad. «¿Sabe?», rompió el silencio con voz grave, sin mirarla, «que he pasado la mañana entera intentando encontrar una razón lógica para lo que estoy a punto de hacer». Isabella se quedó inmóvil a unos metros, con las manos juntas sobre el vientre, apretando los dedos con fuerza. «No lo sé, señor», respondió en un susurro. Él giró lentamente. Su mirada la atravesó, no con frialdad, sino con una mezcla peligrosa de intensidad contenida, duda y algo más, algo que ni él mismo sabía nombrar, y sin embargo se acercó un paso. «Aquí está». Sus ojos grises, que tantas veces habían intimidado a ministros, embajadores y hasta generales, no tenían ahora la dureza de siempre. En su lugar había una tormenta, una mezcla imposible de pensamientos, emociones y deseos que luchaban por no desbordarse. «¿Sabe usted quién soy, Isabella?», preguntó sin altanería, pero sí con la gravedad de quien conoce perfectamente el peso de su nombre. Ella sostuvo la mirada, aunque su respiración era temblorosa. «El conde Alessandro di Monterroso, señor de estas tierras, dueño de este palacio y de todo lo que alcanza la vista», respondió con voz baja pero firme. Una sombra cruzó los labios de él, como un intento de sonrisa que no llegó a completarse. «Correcto.
asintió. Pero hay algo que tal vez usted aún no sabe. Isabela tragó saliva, sintiendo que cada palabra que salía de los labios de ese hombre tenía el poder de derribar muros o de construirlos. Hace años, comenzó él, caminando lentamente hacia ella, juré que jamás volvería a permitir que nadie, absolutamente nadie, se acercara a mí más de lo necesario. Me convertí en todo lo que este mundo espera de mí, un hombre frío, implacable, un estratega, un líder, un conde sin corazón. Se detuvo a escasos pasos de ella, tan cerca que Isabela podía percibir el calor que emanaba de su cuerpo, el perfume tenue de cuero, cedro y una pizca de bergamota. Y sin embargo, su voz descendió a un susurro ronco. Desde que quedamos encerrados en esa torre, no he podido pensar en otra cosa que no sea usted. Isabela contuvo el aliento. Su pecho se agitaba, sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos no se apartaban de los de él. «No diga eso, milord», murmuró con un hilo de voz. «No es prudente, no es correcto». Alessandro entrecerró los ojos como si aquella respuesta no hiciera más que avivar algo que llevaba años dormido. «¿Correcto?», repitió con una sonrisa torcida, amarga, casi dolida. «Isabela, usted debería saber mejor que nadie que este mundo nunca ha sido justo ni correcto. Y a decir verdad, estoy cansado de vivir bajo las reglas de otros». Ella apretó los labios. Su respiración se volvió más rápida, pero no retrocedió. «¿Y qué es?», se atrevió a preguntar, aunque su voz temblaba. «¿Lo que quiere de mi señor?». Por primera vez, Alessandro bajó la mirada. Sus dedos, tensos, se cerraron lentamente, como si luchara contra sí mismo. Luego la miró de nuevo, y en sus ojos ya no había el hombre frío de siempre. Había un hombre, roto, herido, pero sobre todo humano. «No lo sé», admitió, y sus palabras sonaron como una confesión arrancada de lo más profundo de su alma. «Y eso es lo que más me atormenta». Isabela sintió que algo en su pecho se quebraba. No de miedo, no de inseguridad, sino de una mezcla imposible de ternura, incredulidad y una conexión inexplicable que comenzaba a tejerse entre ambos como hilos invisibles que ni el destino podría romper. El silencio volvió, pero ya no era incómodo. Era un silencio cargado, de palabras no dichas, de emociones contenidas, de un deseo que ambos sentían, pero que ninguno sabía cómo nombrar. «Si alguna vez», dijo él con la voz más baja que nunca, «si alguna vez siente miedo aquí dentro, sepa que mientras yo respire, nadie podrá hacerle daño». La garganta de Isabela se cerró. Sus ojos comenzaron a humedecerse, pero no permitió que las lágrimas cayeran. No, no en ese momento. No cuando lo que más necesitaba era demostrar que, aunque su mundo se estuviera tambaleando, ella seguía de pie. «¿Por qué?», susurró apenas, casi sin voz. «¿Por qué yo?». Alessandro dio un paso más. Ahora solo los separaban centímetros. Su mano subió lentamente, como si dudara hasta el último segundo si debía cruzar esa línea, hasta que, finalmente, con el dorso de los dedos, rozó apenas su mejilla. «¿Por qué?», susurró con la voz quebrada pero sincera. «Usted es lo único verdadero que he visto en este maldito palacio». En años, Isabela cerró los ojos ante aquel contacto. Su piel ardía, su corazón golpeaba con tanta fuerza que juraba que todo el palacio podía escucharlo. Pero no dijo nada. No se movió. Solo dejó que aquel roce, suave y tembloroso, la envolviera como una promesa no dicha, como un puente invisible entre dos almas que sin buscarse se habían encontrado. Y entonces, como si la realidad hubiera decidido darles una tregua, alguien golpeó la puerta con 3 toques secos. «Milord», anunció una voz desde el otro lado.
El marqués di Bellini solicita su presencia inmediata en la sala de consejo. El hechizo se rompió. Alessandro cerró los ojos, retiró lentamente la mano de su rostro y suspiró con frustración contenida. «Dile», respondió con voz firme, pero con el filo de la impaciencia, «que estaré allí en unos minutos». El ujier se retiró. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Solo se miraban. Solo existían ellos y aquel instante suspendido entre lo que debían hacer y lo que deseaban hacer. Alessandro fue el primero en romper el silencio. «Puede retirarse, Isabella», dijo, aunque su voz no sonaba como una orden, sino como un susurro cargado de algo que dolía más que cualquier despedida. «Pero sepa que esto...» La miró a los ojos, con una intensidad que le erizó la piel. «No ha terminado». Isabella asintió lentamente. Hizo una leve reverencia, se giró y caminó hacia la puerta. Pero al salir, antes de que la hoja de Viversindus madera se cerrara por completo, se permitió mirar por encima del hombro, solo una vez, y allí estaba él, de pie, inmóvil, con las manos cerradas en puños, luchando contra algo mucho más fuerte que su propio orgullo, algo llamado amor. El Centeno, eco de los pasos de Isabella, resonaba en los pasillos del ala noble mientras descendía la escalinata central, pero no escuchaba nada, ni el roce de sus propios zapatos sobre el mármol, ni las voces lejanas de los criados, ni el repicar de las campanas anunciando la hora sexta. Solo sentía el temblor de sus manos. Su pecho se movía acelerado, casi doloroso, como si su propio corazón intentara escapar de la jaula que su pecho ya no podía contener. Caminaba, sí, pero no sabía a dónde, solo sabía que necesitaba aire. Aire para poder entender lo que acababa de ocurrir. Aire para convencerse de que todo eso era real y no un delirio imposible, porque ¿cómo era posible? ¿Cómo una simple criada, huérfana, invisible para todos, había terminado allí, frente a él, bajo su mirada, bajo su tacto? Sintió el impulso irracional de llevarse la mano a la mejilla, justo donde la piel aún ardía con el recuerdo del roce de sus dedos. Pero no lo hizo. No podía. Porque si se permitía hacerlo, aceptaría que algo en ella había cambiado para siempre. En el despacho, Alessandro seguía de pie, en el mismo lugar donde la había visto cruzar la puerta y desaparecer tras ella. Su mandíbula seguía tensa, sus hombros rígidos, sus manos aún cerradas en puños, pero lo que más le irritaba era la tormenta que se desataba en su propio interior. «¿Qué demonios me está pasando?», murmuró con la voz cargada de una mezcla insoportable de furia y deseo. Durante años había controlado su vida con precisión quirúrgica. Cada decisión, cada palabra, cada movimiento, cada mirada, todo respondía a un propósito: poder, estrategia, supervivencia en medio de la podredumbre de la nobleza. Pero Isabella Moretti había llegado como un vendaval, desordenando cada maldita pieza del tablero que tanto le había costado construir. Y lo peor es que no quería detenerlo. Horas más tarde, en la Galería Sur, mientras supervisaba la organización de la cena de bienvenida para los nuevos embajadores, Isabella sintió que las miradas comenzaban a pesar, algunas discretas, otras descaradas, algunas curiosas, otras llenas de veneno. Las damas de compañía, las amas de llaves, los ujieres, incluso los jardineros, todos parecían haber notado algo. No sabían qué, no podían ponerle nombre, pero lo percibían, porque las miradas que Alessandro había comenzado a dirigirle ya no eran las mismas. Y el palacio, que vivía de rumores, comenzaba a afilar sus cuchillos invisibles. «Ten cuidado, Isabella»,
susurró Claudia, una joven criada que trabajaba en la lavandería, mientras se acercaba a ella con aire nervioso. Aquí, cuando una criada se vuelve interesante para los nobles, nunca acaba bien. Isabela no respondió, solo bajó la mirada, fingiendo concentrarse en alinear los candelabros de la mesa principal, porque sabía que Claudia no hablaba por maldad, hablaba por miedo, miedo aprendido, miedo heredado, miedo construido generación tras generación entre los muros de piedra y terciopelo del Palacio de Monterroso. Y sin embargo, por más que quisiera, ya no podía dar marcha atrás. Esa misma tarde, mientras el cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y dorados, Alessandro convocó una reunión privada con el Consejo de Asuntos Internos. Era una rutina, o al menos eso parecía, pero ni los marqueses ni los duques presentes estaban preparados para lo que escucharon. «He tomado una decisión», anunció el conde, cruzando las manos sobre la mesa de roble macizo, su voz tan firme que cortó el aire. «En las próximas semanas contraeré matrimonio». Las copas temblaron, los cuchicheos comenzaron, disimulados, casi contenidos. Todos pensaron lo mismo, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Finalmente, una alianza estratégica, un matrimonio con alguna heredera de sangre azul. Todo vuelve al orden. Pero entonces, la voz del marqués di Bellini, siempre más osado que prudente, se alzó entre los demás. «¿Y podría su excelencia compartir con nosotros el nombre de la afortunada?» Alessandro entrecerró los ojos. Su mandíbula se tensó, y cuando abrió los labios, las palabras fueron cuchillas. «No es una noble». El silencio que siguió fue brutal. Nadie respiró, nadie se movió. Solo los relojes de péndulo marcaron los segundos que parecieron eternos. «Su nombre es Isabella Moretti», continuó, sin apartar la mirada del marqués, que palideció visiblemente. «Y será la condesa de Monterroso». Un murmullo creció. Las manos temblaron. Los abanicos de las esposas presentes se cerraron con un chasquido seco. Algunos, los más viejos, llevaron la mano al pecho como si un dolor repentino les atravesara. Otros apretaron los dientes. Pero nadie se atrevió a contradecirlo. Porque Alessandro di Monterroso no era solo un conde. Era un hombre capaz de destruir fortunas, derribar linajes y levantar imperios con una sola palabra. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que, por primera vez, aquel hombre no estaba movido por la estrategia, ni por la venganza, ni siquiera por el deber, sino por algo infinitamente más peligroso: el amor. En los jardines interiores, Isabela observaba cómo los rayos del sol se filtraban entre las hojas, proyectando sombras danzantes sobre el césped. Había buscado refugio allí, donde el mundo parecía más sencillo, más puro, donde los susurros del viento no la juzgaban, hasta que sintió unos pasos acercarse, y antes de que pudiera girarse, una voz suave pero cargada de intención rompió el silencio. «Se dice», susurró la condesa viuda de Bellini, envuelta en encajes negros y un perfume pesado de lirios, «que las rosas más bellas suelen tener las espinas más afiladas». Isabela se giró lentamente. Su mirada, aunque cargada de nervios, no tembló. «Y también», respondió con voz serena, «que quien teme a las espinas nunca llega a tocar la rosa». Por un segundo, el silencio se hizo absoluto. La condesa arqueó una ceja, y aunque sus labios dibujaron una sonrisa fría, en sus ojos había algo más: respeto, disfrazado de desprecio. «Cuidado, niña», susurró. «Este palacio devora a los que no saben cómo caminar sobre su filo», y se alejó, dejando tras de sí un aroma a veneno y advertencia. Isabela se quedó allí,
respirando hondo, luchando contra el temblor que subía desde su estómago hasta su garganta. Porque entendía perfectamente lo que esa mujer acababa de decirle. El juego había comenzado, y ahora ya no había vuelta atrás. La noche descendió sobre Monterroso como un manto pesado, cubriendo el palacio con sombras alargadas y un silencio, extraño, distinto, cargado de susurros contenidos y miradas que se esquivaban en los pasillos. Los candelabros se encendían uno a uno, iluminando las galerías de mármol, mientras las ventanas reflejaban un cielo sin estrellas, oculto tras un velo de nubes oscuras. Pero dentro, las tormentas no venían del cielo, venían de los corazones inquietos y de las lenguas afiladas. Las noticias ya se habían esparcido como fuego sobre papel seco. El conde Alessandro di Monterroso ha anunciado su compromiso con una criada. Las palabras se decían en voz baja, pero recorrían los corredores, las cocinas, los jardines, los salones, los vestíbulos. Nadie podía creerlo. Nadie. «Debe ser un rumor», murmuraba una de las damas del ala oeste, ocultando su voz tras un abanico de encaje. «Una estrategia, tal vez, o un capricho pasajero». «No», respondía otra más pálida, más tensa. «Lo ha dicho en el consejo, lo ha dicho delante de todos». Y nadie lo contradijo. «Pero es una criada», susurraban. «Una simple criada». En el rincón más alto del ala noble desde 1970, la ventana del salón de música, Mireia di Bellini, la condesa viuda, observaba las luces del palacio con los ojos entrecerrados, sosteniendo una copa de cristal con vino tinto que reflejaba la luz como si fuese sangre líquida. Apretó la copa con tanta fuerza que el cristal vibró. «No lo permitiré», susurró. «No lo permitiré». Mientras tanto, en su pequeña habitación del ala de las sirvientas, Isabela recogía sus pocas pertenencias. No sabía bien por qué lo hacía, tal vez por instinto, tal vez porque, en el fondo, comprendía que su vida, tal como la conocía, había terminado. Sobre la cama reposaba su antiguo delantal de lino, doblado con precisión, una caja pequeña con los hilos y agujas que habían sido de su madre, una bufanda gastada que había tejido cuando era niña, y un libro de poemas que había encontrado años atrás en la biblioteca del palacio. Lo miraba todo, como quien mira los restos de una vida que ya no le pertenece. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Isabela». La voz de Claudia, su compañera en la lavandería, llegó temblorosa desde el otro lado. «¿Puedo?» Isabela abrió la puerta. Claudia entró apresurada, con los ojos bien abiertos, desbordantes de miedo y curiosidad. «Dime que no es...». «Es cierto», susurró, cerrando la puerta tras de sí. «Dime que no es verdad lo que todos dicen». Isabela apretó los labios. Bajó la mirada, pero el silencio lo dijo todo. «Dios mío». Claudia llevó las manos a la boca. «Isabela, esto es una locura. ¿Sabes lo que va a pasar? Las damas, las nobles, las esposas de los ministros. Te van a destruir». Isabela respiró hondo. Su voz tembló, pero no retrocedió. «Ya lo sé», susurró. «Pero también sé que ya no puedo huir de esto». Claudia la tomó de las manos. «Tienes que ser fuerte», dijo con lágrimas en los ojos. «Tienes que ser más fuerte de lo que nunca has sido, porque te juro que este lugar no te lo va a perdonar jamás». Isabela asintió, y por primera vez desde que la noticia comenzó a expandirse, una lágrima resbaló silenciosa por su mejilla. En el ala norte, el conde Alessandro cruzaba el pasillo central con paso decidido. Su capa oscura se movía como una sombra a sus espaldas, y los guardias a ambos lados se apartaban en silencio, bajando la cabeza al verlo pasar.
No había dudas en su rostro, no había titubeos, solo una determinación férrea que se reflejaba en la dureza de su mandíbula y en la tensión de sus hombros. Entró en la biblioteca, cerró las puertas tras de sí, y allí, esperándolo junto al ventanal, estaba su mayordomo de confianza, Vittorio, un hombre de unos 60 años, leal a la familia desde antes de que Alessandro naciera. «Milord», dijo con un tono que mezclaba la prudencia con la preocupación, «permítame hablar, aunque sea por una vez, sin el protocolo habitual». Alessandro se giró lentamente, cruzando los brazos. «Habla», concedió. Vittorio respiró hondo. «Ha sido mi deber proteger esta casa, este linaje, y protegerle a usted desde que era niño. Pero lo que está a punto de hacer, Alessandro», su voz tembló ligeramente, «esto cambiará todo». El conde no respondió de inmediato. Caminó hasta la mesa central, apoyó las manos sobre el mármol, y cuando habló, su voz fue baja pero cargada de una firmeza que no admitía discusión. «Ya lo ha cambiado». Vittorio bajó la mirada, apretó los labios, pero no insistió, porque sabía que una vez que Alessandro tomaba una decisión, ni un ejército entero podía hacerlo retroceder. Horas después, cuando la luna ya estaba alta, Isabela fue convocada al ala principal. Cruzó los pasillos con las piernas temblorosas, sintiendo cada mirada, cada susurro, cada puñal invisible que le lanzaban desde los rincones oscuros. La esperaba en la puerta del salón principal Ágata, la ama de llaves, que la miró con una mezcla de lástima y desaprobación. «Suerte, niña», murmuró, antes de abrir las puertas, y entonces Isabela entró. El salón estaba lleno, nobles, marqueses, condesas, embajadores, todos alineados, de pie, con sus mejores galas, como si aquello fuera una representación teatral. Pero no había música, no había risas, no había alegría, solo juicio, y al fondo de pie, esperando, estaba él, Alessandro, vestido con un traje negro impecable, imponente, inquebrantable, y con la mirada clavada solo en ella, en Isabella. Cuando ella avanzó, el murmullo creció como un vendaval contenido. Los abanicos se cerraron, las bocas se torcieron, pero nadie se atrevió a decir lo que pensaban. No mientras él estuviera allí. Isabela se detuvo a escasos pasos de él, sintió que le faltaba el aire. Y entonces Alessandro habló. A partir de este momento, su voz resonó en el salón como un trueno. «Presento ante todos ustedes a Isabella Moretti, mi prometida y futura condesa de Monterroso». El silencio que siguió fue sepulcral, hasta que, desde el fondo, una voz se alzó, fría, venenosa, cargada de rabia disfrazada de cortesía. «¿Y qué haremos?», dijo la condesa Mirella di Bellini, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. «¿Con las tradiciones?». Isabela sintió que su pecho se encogía, pero antes de que pudiera decir nada, Alessandro dio un paso adelante, alzó el rostro y con la voz más poderosa que jamás había usado, respondió. «Las tradiciones», miró a todos, uno por uno, «cambian. Desde hoy, cambian conmigo». Y mientras las miradas se incendiaban de rabia, desconcierto y asombro, él le tendió la mano a Isabela. Ella, temblando, la tomó, y en ese instante supo que había cruzado un umbral del que jamás habría retorno. El crujido de los ventanales bajo el viento no lograba silenciar el susurro venenoso que comenzó a recorrer el salón tras las palabras del conde. Lo que para algunos fue un golpe al corazón de la aristocracia, para otros fue la campana que anunciaba el inicio de una guerra silenciosa, una guerra donde las armas no serían espadas, sino lenguas afiladas, mentiras y conspiraciones.
Pero Isabela no se dejó vencer por la presión de las decenas de miradas. Apretó con firmeza la mano del conde, y él, sintiendo su temblor, la sostuvo con fuerza, como quien sujeta algo frágil, pero valioso. La señorita Moretti, prosiguió Alessandro, sin apartar la vista de sus opositores, será tratada con el mismo respeto y dignidad que cualquiera de ustedes. Y quien no sea capaz de entenderlo, puede considerarse libre de abandonar este salón, y si así lo desea, este reino. Hubo un segundo de silencio absoluto. Después, las respiraciones contenidas comenzaron a liberarse. Algunas damas desviaron la mirada. Otros caballeros se cruzaron de brazos, incómodos, midiendo hasta qué punto podían arriesgarse a desafiar públicamente a un hombre que, aunque ahora parecía actuar por locura, seguía siendo el conde di Monterroso y el dueño de media provincia. «Esto es inadmisible», murmuró el duque di Candelari, apretando los labios, pero nadie respondió, porque ninguno tenía el valor de decirlo en voz alta. No frente a Alessandro, no frente a su mirada de acero. La ceremonia concluyó sin aplausos, sin brindis, sin palabras de cortesía. Solo el eco de los pasos apresurados de quienes abandonaban el salón, cargando consigo el escándalo más grande que el palacio había visto en décadas. Isabela, aun con la mano entrelazada a la de Alessandro, caminó a su lado por el pasillo principal. Sus piernas temblaban, su garganta ardía, sentía el peso del mundo entero sobre sus hombros, pero no bajó la cabeza. «¿Estás bien?», preguntó él en voz baja sin mirarla, pero apretando su mano con más fuerza. Ella asintió, aunque su voz apenas le respondió. «No lo sé», susurró. «Todo parece un sueño, o una pesadilla. Aún no estoy segura de cuál de los dos». Por primera vez, Alessandro dejó escapar una risa breve, seca. «Bienvenida a mi vida». Cuando llegaron a la galería privada, Alessandro cerró las puertas tras de sí. La tensión en sus hombros comenzó a deshacerse, pero su mirada seguía oscura, alerta, como si supiera que, aunque la primera batalla había terminado, la verdadera guerra recién comenzaba. «Escúchame bien, Isabela», dijo, girándose hacia ella, con el rostro más serio que nunca. «A partir de hoy, tu vida cambiará, todo cambiará, y no será fácil». Ella lo miró, con los ojos aún llenos de un miedo que no lograba disimular, pero también con una chispa de orgullo que no la abandonaba. «Lo sé», susurró. «No soy estúpida, entiendo lo que esto significa». Alessandro se acercó hasta quedar a centímetros de su rostro. «Significa que todos te querrán ver caer». Su voz se volvió un susurro ronco. «Que te atacarán, que buscarán cualquier error, cualquier debilidad, cualquier motivo para destruirte». Isabela tragó saliva. Sintió un nudo cerrándose en su pecho. «¿Y usted?», murmuró. «¿Va a estar ahí cuando eso pase?». Por un segundo, el conde no respondió. Solo la miró. Su expresión, dura como el mármol, comenzó a resquebrajarse. Entonces levantó la mano y, con una ternura que no parecía caber en un hombre como él, le apartó un mechón de cabello que caía sobre su mejilla. «Estaré», susurró, «mientras respire. Estaré». Las palabras cayeron entre ellos como un juramento no pronunciado ante testigos, pero más real que cualquier decreto. Isabela cerró los ojos, respirando hondo, permitiéndose, solo por ese instante, creer que, tal vez, no estaba completamente sola. Pero las sombras no descansaban. En la sala privada del ala oeste, la condesa Mirella di Bellini rompió la copa de cristal contra la chimenea. El vino rojo se deslizó por las paredes como si fueran hilos de sangre. «Esto no se quedará así», gruñó apretando los dientes. «Ese hombre ha perdido la cabeza, y esa...». Su voz se quebró de rabia.
Esa niña no tiene idea de dónde se ha metido. Un hombre, oculto en las sombras del salón, cruzó las piernas con calma. Su rostro permanecía en penumbra, pero su voz, grave y afilada, se deslizó por la habitación como veneno. Tal vez sea momento de recordarle a todos que los Monterroso no están por encima de las consecuencias. Mireia sonrió lentamente, una sonrisa que no tenía rastro de dulzura, solo de peligro. Sí, susurró. Ha llegado la hora de que Alessandro y su pequeña criada entiendan que no se puede escupir en el rostro de la nobleza sin pagar el precio. Mientras tanto, en su habitación, Isabela permanecía sentada frente al espejo. Observaba su reflejo como si mirara a una desconocida. Ya no llevaba su delantal de criada. Su vestido, sencillo, pero perfectamente cortado, con encajes sobrios y telas suaves, había sido preparado por las modistas del palacio esa misma tarde. Pero no era el vestido lo que la hacía diferente, era la mirada. Había algo en sus ojos que antes no estaba: fuerza, determinación y, muy en el fondo, algo más. Algo que le helaba la sangre y le aceleraba el corazón al mismo tiempo. Amor. No quería admitirlo. No debía. Porque sabía que amar a un hombre como Alessandro no era un privilegio, no era un regalo, era una sentencia, una que, aun sabiendo todo lo que eso significaba, estaba dispuesta a enfrentar, porque algo dentro de ella lo sabía. No se trataba solo de él, ni de ella. Se trataba de cambiarlo todo, de escribir una historia que nadie más había tenido el valor de escribir. Una historia donde no ganaban los linajes, sino los corazones valientes. El amanecer llegó teñido de gris. Las primeras luces se filtraban, a duras penas entre las nubes densas que cubrían Monterroso, como si el propio cielo presintiera la tormenta que se avecinaba. Dentro del palacio, las campanas repicaron 3 veces, anunciando el inicio de un día que no sería como los anteriores. Porque a partir de ese instante nada, absolutamente nada volvería a ser igual. Isabela despertó antes de que los primeros rayos tocaran su ventana. Había dormido poco, casi nada. Su mente era un torbellino de pensamientos, temores y certezas que aún le costaba aceptar. Se vistió en silencio. Su antiguo vestido de lino azul había sido reemplazado por una prenda sencilla pero elegante. Un corsé de satén marfil y una falda de muselina que caía con gracia hasta rozar sus tobillos. En el cuello, un pequeño broche de nácar, discreto, pero significativo. No era una criada, no todavía una condesa. Estaba suspendida entre 2 mundos, un puente que nadie antes había cruzado y que muchos querían ver derrumbarse. Mientras tanto, en la sala del consejo privado, Alessandro observaba en silencio el mapa desplegado sobre la mesa central. Su semblante era duro, impenetrable, pero bajo aquella fachada de mármol, su mente no dejaba de trabajar. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y también sabía el precio, cada alianza que había construido durante años, cada tratado, cada favor, cada enemigo que había mantenido a raya gracias a su frialdad y su dominio absoluto del juego del poder, ahora pendía de un hilo. Y todo por ella, milord. La voz grave de Vittorio, su mayordomo, lo sacó de sus pensamientos. Ha llegado la carta. Alessandro no necesitó preguntar de qué se trataba. Tomó el sobre sellado con lacre rojo y al abrirlo, encontró justo lo que esperaba: una amenaza. No escrita como tal, claro. Nadie en la nobleza era tan vulgar. Era elegante, sutil, un aviso disfrazado de cortesía. Su excelencia, el duque Dean Bellini, solicita reconsiderar su precipitada decisión, recordando que el linaje no es solo un adorno, sino el pilar sobre el cual se sostiene la estabilidad del reino de Monterroso. Alessandro apretó los dientes.
Sus dedos, tensos, arrugaron el papel hasta convertirlo en un puño. «Cobardes», murmuró. Sabía que esa sería solo la primera de muchas señales, porque cuando los poderosos sienten que el orden que los protege comienza a tambalear, son capaces de cualquier cosa. Poco antes del mediodía, el conde ordenó que Isabela fuera llevada a la galería oeste, donde aguardaba la costurera personal del palacio. El mensaje era claro. Ella debía comenzar a vestir como lo que estaba a punto de ser. Isabela llegó acompañada de Ágata, quien caminaba a su lado con la rigidez de quien cumple una orden que no aprueba. «Aquí estamos», anunció Ágata sin disimular el filo en su voz. «No lo tome como un elogio, pero ha logrado lo que ninguna otra. Disfrútelo mientras dure». Isabela no respondió. Sabía que cualquier palabra sería tomada como provocación. Y si algo había aprendido en sus años dentro de esas paredes, era que no siempre se gana hablando. A veces se gana resistiendo en silencio. Al entrar, la señora Marguerite, la modista francesa más prestigiosa del reino, la esperaba rodeada de telas finas, sedas, encajes, terciopelos, brocados. Su expresión al verla fue una mezcla de sorpresa y cálculo. «Mademoiselle Moretti», pronunció con acento marcado. «Es un desafío, pero me encantan los desafíos». Durante horas, Isabela fue medida, rodeada de metros, alfileres y retazos que se transformaban en bocetos de vestidos que no solo vestían el cuerpo, sino que declaraban al mundo quién eras. «No se trata solo de encajes o cortes, querida», explicaba Marguerite mientras trazaba líneas sobre un papel. «Se trata de lo que usted quiere que vean cuando la miren. La joven humilde que desafía al destino, o la futura condesa que les recuerda que el poder no siempre viene de la cuna». Isabela la miró, sorprendida por aquella lucidez. «Quiero que vean», susurró después de unos segundos, «que no me arrodillo ante nadie». Marguerite sonrió, una sonrisa cómplice. «Entonces haremos historia». Pero mientras Isabela luchaba por adaptarse a su nuevo mundo, las sombras seguían moviéndose. En un salón privado del Club de Caballeros, los principales miembros de la aristocracia se reunían en secreto. El duque di Bellini, la condesa Mireia di Bellini, el marqués di Candelari y otros 6 linajes ancestrales rodeaban una mesa cargada de copas de cristal, documentos y mapas. «Debemos frenarlo», exigió Mireia con los ojos encendidos. «Alessandro está cruzando un límite. Si permitimos esto, si lo dejamos sentar a una criada en la mesa de la nobleza, mañana cualquier bastarda querrá llamarse duquesa. No es solo una cuestión de orgullo», añadió el marqués. «Si Alessandro pierde, su caída arrastrará consigo medio reino. Debemos actuar, y debemos hacerlo ya». Los murmullos se cruzaron, las miradas se endurecieron, y entonces, como si una corriente de hielo recorriera el salón, la voz del duque, di Bellini, selló el destino. Si no entendió con palabras, entenderá con actos. Por la tarde, mientras Isabela paseaba por el jardín sur, acompañada por 2 doncellas que no dejaban de mirarla como si fuera un animal exótico, un carruaje se detuvo en la entrada lateral del palacio. 2 hombres descendieron. Sus ropas eran discretas, sus rostros anónimos, pero sus pasos no eran los de mensajeros ni de invitados. Uno de ellos, mirando de reojo, susurró: «Está allí, junto a la fuente, sola». El otro asintió. «Perfecto, hagámoslo rápido, y que parezca un accidente». Desde la ventana del ala este, Alessandro, que había salido de una reunión, observó aquella escena. Su cuerpo se tensó, su sangre se congeló, porque en ese instante entendió algo terrible. Ya no se trataba de rumores, ni de escándalos. Ahora querían hacerle daño.
Sin pensar, sin llamar a nadie, sin esperar a sus escoltas, Alessandro cruzó los corredores como un lobo desatado. Empujó puertas, atravesó pasillos, su capa volaba tras de sí, su respiración era un rugido. ¡Isabella!, gritó al verla justo en el momento en que uno de los hombres se acercaba por la espalda, fingiendo ser un jardinero. Ella giró confundida. No entendía qué ocurría, hasta que al ver los ojos de Alessandro, llenos de pánico y furia, supo que algo estaba por suceder, demasiado rápido, demasiado peligroso. Alessandro llegó justo a tiempo, tomó a Isabella del brazo, la empujó tras de sí y con un giro violento desenvainó la daga corta que siempre llevaba escondida bajo la capa. ¡Ni un paso más!, rugió con una voz que hizo que hasta los pájaros enmudecieran. Los dos hombres retrocedieron, pero solo por un segundo. Uno de ellos sacó una hoja del cinturón. «Señor», balbuceó, «no queremos problemas. Los tienen», espetó Alessandro. Isabella, temblando, comprendió entonces que las amenazas ya no eran palabras, eran reales, eran cuchillos, eran emboscadas a plena luz del día, y mientras Alessandro se interponía entre ella y el peligro, su pecho golpeaba con una sola certeza: estaba enamorada, total, irremediablemente, y peligrosamente enamorada de ese hombre. «¡Atrás!», rugió Alessandro con la daga firme en la mano, su cuerpo completamente interpuesto entre Isabella y los dos atacantes. El primero, un hombre bajo, de mandíbula cuadrada y ojos turbios, dudó apenas un segundo antes de abalanzarse. Su error. En un movimiento seco y brutal, Alessandro lo esquivó, giró sobre sí mismo y le golpeó la sien con el mango de la daga. El hombre cayó de rodillas, aturdido, mientras su compañero retrocedía, entendiendo demasiado tarde que no estaban enfrentando a un noble de salón, sino a un hombre que había sido forjado en la guerra. «¡Largo de aquí!», bramó Alessandro, la voz cargada de una furia que helaba la sangre. «Antes de que se me olvide que aún soy un hombre civilizado». El segundo no lo dudó. Tiró la herramienta falsa que llevaba en la mano y corrió hacia el muro exterior, perdiéndose entre los setos. El primero, tambaleando, logró ponerse de pie y siguió a su compañero, dejando tras de sí un rastro de huellas marcadas en la tierra húmeda. Solo cuando ambos desaparecieron de su vista, Alessandro bajó la daga. Su respiración era descontrolada. Su pecho subía y bajaba como si hubiera estado corriendo durante horas. Se giró. «¿Estás bien?». Su voz, aunque temblaba, no perdió la gravedad. «¿Te hicieron algo?». Isabella, con las manos sobre el pecho, con el corazón galopando desbocado, negó lentamente. «No», susurró, aunque su voz sonaba más como un suspiro que como una palabra. «No, gracias a ti». Los ojos de Alessandro se oscurecieron aún más. Guardó la daga bajo la capa y, sin poder contenerlo más, la atrajo hacia su pecho, rodeándola con los brazos, apretándola contra sí con una fuerza que hablaba de algo más que protección. Isabella quedó atrapada entre su abrazo y su respiración, agitada, con el rostro apoyado en su pecho, sintiendo el golpe fuerte y desbocado del corazón de él. Un corazón que ya no pertenecía solo a él. «Maldita sea», susurró Alessandro, hundiendo el rostro en su cabello. «Maldita sea. Isabella, no puedo perderte. No puedo». Las palabras no fueron planeadas, no eran parte de ningún discurso, no eran una estrategia. Salieron como un rugido del alma, como la confesión desesperada de un hombre que por primera vez en años estaba verdaderamente asustado. Isabella se aferró a él. Sintió las lágrimas quemar sus ojos, pero no eran de miedo, eran de algo más profundo, más poderoso, de esa certeza que había intentado negar desde el primer día. Estaba perdida, perdida en ese hombre, en sus ojos, en su voz, en su sombra y en su luz.
y aunque el mundo entero se volviera en su contra, ya no había camino de regreso. «No me iré», susurró ella, con una firmeza que la sorprendió incluso a sí misma. «No importa lo que hagan, no importa lo que digan, no me iré». Alessandro se apartó apenas lo suficiente para mirarla a los ojos. Sus manos grandes, cálidas, le enmarcaron el rostro. «Dios mío, Isabela», susurró, «no sabes lo que me haces». Y entonces, sin pensarlo, sin contenerse más, la besó. Fue un beso brutal, desesperado, ardiente. Un beso que no pedía permiso ni perdón, que no conocía límites, ni protocolos, ni reglas. Ella respondió con la misma hambre, con el mismo fuego. Sus manos se aferraron a su cuello, mientras los labios de él la reclamaban como si su vida dependiera de eso. Y tal vez así era. Por segundos, o tal vez minutos, o tal vez una eternidad, el mundo dejó de existir. No hubo jardines, no hubo nobleza, no hubo peligro. Solo ellos, solo el latido de dos corazones que a pesar de todo se habían encontrado. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban como si hubieran emergido de un naufragio. «Esto», dijo él, rozando su frente con la de ella, «esto es real. Isabela, ya no es un acuerdo, ya no es una estrategia, es real. Maldita sea, es más real que todo lo que he tenido en mi vida». Ella asintió, con los ojos vidriosos, con la respiración aún temblorosa. «Lo sé», susurró, «lo sé». Pero mientras ellos sellaban su promesa con ese beso robado al caos, las sombras seguían tejiendo su red. Desde una de las ventanas del ala sur, oculto tras las cortinas, un hombre observaba la escena con una sonrisa torcida. Sus dedos acariciaban lentamente la empuñadura de un bastón dorado, mientras su mirada se llenaba de una satisfacción cruel. «Perfecto», murmuró para sí mismo. «Tan perfectamente trágico». Sacó de su bolsillo un pequeño sobre sellado con cera negra. Lo sostuvo unos segundos, observando el símbolo impreso en él, un halcón devorando a una serpiente. «Que comience», susurró, «que comience el derrumbe». Y con un movimiento elegante desapareció en las sombras, dejando tras de sí un silencio tan espeso que parecía anticipar una tormenta. Esa noche, mientras el palacio se sumía en una calma aparente, un carruaje sin insignias cruzaba los caminos de Monterroso en dirección al norte. Llevaba dentro un mensaje que, cuando llegara a su destinatario, no solo pondría en peligro la vida de Isabela, sino que amenazaría con derrumbar los cimientos mismos del poder de Alessandro. Porque los enemigos del conde acababan de descubrir el secreto que él jamás quiso que saliera a la luz, un secreto capaz de destruirlos a ambos. El amanecer no trajo paz, una tensión densa cubría el palacio como una niebla invisible. Los sirvientes murmuraban en las esquinas, las damas de la nobleza evitaban cruzar los corredores centrales y hasta los jardineros, habitualmente ajenos a los asuntos de los salones, trabajaban en un silencio inusual, conscientes de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. En la galería de los retratos, donde colgaban los óleos de generaciones de condes de Monterroso, Isabela se detuvo frente al cuadro más antiguo. Un hombre de mirada dura, mandíbula prominente y ojos fríos la observaba desde el lienzo como si quisiera recordarle que ella no pertenecía allí. Por un momento, su corazón se encogió. «¿Qué estoy haciendo?», susurró para sí misma. «¿Realmente creo que esto puede funcionar?». Sintió un nudo subirle por la garganta. Un nudo hecho de miedo, de inseguridades, de años siendo invisible, siendo la que limpiaba el polvo que nadie veía, la que caminaba por los rincones para no ser notada. Pero antes de que la sombra de la duda la envolviera, escuchó pasos tras ella. «Te asustan»,
La voz de Alessandro la sacó de sus pensamientos. Ella se giró lentamente. El conde estaba allí, apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre el cansancio y la ternura. «A veces», admitió ella, «es como si todos ellos me recordaran que no debería estar aquí». Él caminó hacia ella. Sus pasos resonaban firmes sobre el mármol. Cuando estuvo frente al cuadro, miró al hombre retratado, luego a Isabela, y sonrió apenas. Ellos tampoco deberían haber estado aquí. Todos fueron puestos allí por miedo, por guerras, por alianzas, por sangre derramada, no porque fueran mejores que nadie, solo porque supieron ser más crueles que sus enemigos. Desvió la mirada hacia ella y su expresión se suavizó. «Pero tú», rozó su barbilla con los dedos, «tú estás aquí por algo que ninguno de ellos jamás tuvo, valentía y corazón». Isabela sintió que el nudo en su garganta se deshacía. Aún no sabía si aquello era suficiente, pero sí sabía que ya no podía mirar atrás. No muy lejos de allí, en el ala sur del palacio, una carta era abierta con manos temblorosas. La condesa Mirella di Bellini, con los labios apretados, desdobló el papel y leyó las primeras líneas. Su sonrisa se curvó lentamente, una sonrisa cargada de veneno. «Oh, Alessandro», susurró, como si pudiera hablarle a través de los muros. «Por fin, encontré tu grieta». Se levantó. Su vestido negro se movía como la sombra de un cuervo mientras cruzaba la habitación. Se detuvo frente a su escritorio y pulsó el timbre de plata que llamaba a su asistente personal. «Dile al duque di Bellini que tenemos lo que necesitamos, que prepare la reunión. Hoy caerán». Horas más tarde el salón dorado del palacio estaba lleno. Una reunión de emergencia había sido convocada por el Consejo de Nobles, algo que no ocurría desde hacía casi una década. Los rostros tensos, las miradas cargadas de juicio, el repicar de los bastones sobre el suelo, todo anunciaba que aquella mañana sería recordada. Alessandro entró acompañado de Isabela. El silencio fue instantáneo. Ella caminaba a su lado con la cabeza alta, pero podía sentir cada mirada como si fueran agujas en su piel. Algunos la miraban con desprecio abierto, otros con una mezcla de asombro y lástima, pero todos, absolutamente todos, esperaban una sola cosa: el escándalo. Cuando ambos tomaron asiento al frente del salón, la condesa Mirella se puso de pie con un sobre en la mano. «Con permiso», dijo, su voz fría como el mármol. «Antes de que continuemos fingiendo que este disparate es aceptable, el Consejo debe conocer algo que hasta ahora ha sido ocultado por conveniencia». Extendió el sobre hacia uno de los secretarios del Consejo. Lean. El secretario, pálido, sacó el documento y comenzó a leer en voz alta. «Se hace de conocimiento que la señorita Isabela Moretti no es hija de la costurera fallecida, como se ha hecho creer, sino que es producto de una relación ilegítima entre un hombre cuyo nombre figura aquí y una mujer vinculada a escándalos en la ciudad de Venecia». Un murmullo estalló como un trueno. Algunos se taparon la boca, otros negaban con la cabeza y otros sonreían con satisfacción venenosa. «Continúe», ordenó Mirella, con los ojos brillando de triunfo. «Se adjuntan testimonios de 2 antiguos, empleados de la casa di Bellini, así como registros falsificados del orfanato, donde se ocultó su nacimiento. Además, se ha confirmado que durante los años previos a su llegada a Monterroso, la señorita Moretti fue registrada bajo otro nombre, posiblemente para ocultar su verdadero origen». Cuando el secretario terminó, el silencio fue absoluto. Solo se oía la respiración agitada de Isabela. Sus manos temblaban,
Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que se rompería en 1000 pedazos. Era como estar desnuda, expuesta, juzgada ante un tribunal que no pedía justicia, sino sangre. Se levantó lentamente. Su voz, cuando habló, no era la de una criada, ni la de una mujer derrotada. Era la voz de alguien que había decidido no arrodillarse jamás. ¿Y qué? Dijo mirando a todos. ¿Qué importa? ¿Importa mi apellido? ¿Importa mi sangre? ¿O les molesta más que esté aquí? De pie, y no a sus pies, un murmullo cruzó la sala. «¡Cuidado cómo habla, insolente!», gritó una duquesa. «¿Insolente?». Isabela la miró directamente. Insolente es creer que un apellido vale más que un corazón honesto. Insolente es disfrazar la crueldad de tradición. Insolente es haber creído que podían destruirme con un papel, cuando llevo toda la vida sobreviviendo a cosas peores. El salón explotó en gritos, reproches, murmullos escandalizados. Algunos hombres se pusieron de pie, las damas se abanicaban frenéticamente, y entonces Alessandro se levantó. Golpeó la mesa con la palma abierta. El sonido fue un trueno que silenció todo. «Basta», todos se callaron, todos, nadie respiraba. «¿Creen?», su voz era baja, pero cada palabra era un puñal, «que me importa lo que digan? ¿Creen que su opinión, su veneno, su arrogancia, tiene algún valor aquí?». Extendió la mano y tomó la de Isabela. «Escúchenme bien. Esta mujer es mi elección, mi promesa, mi vida». Y quien ose, su mirada recorrió uno por uno quemando. Quien ose poner un solo obstáculo, una sola traba, una sola piedra en su camino, se convertirá desde hoy en mi enemigo. Y les advierto, no tienen idea de lo que significa ser mi enemigo. El silencio fue total. Las miradas bajaron. Los rostros se endurecieron, algunos furiosos, otros temerosos, y otros simplemente derrotados por la fuerza imparable de un hombre que había dejado de ser solo un conde, se había convertido en ley. Cuando salieron del salón, Isabela caminaba de la mano de Alessandro. Su cuerpo temblaba, su pecho dolía, pero en sus ojos había fuego. Fuego que ni el escándalo, ni la nobleza, ni el odio pudieron apagar, porque había entendido algo que nunca más olvidaría. Cuando te obligan a arrodillarte, es cuando más debes aprender a caminar con la cabeza en alto. El atardecer bañaba Monterroso con un resplandor dorado que parecía irónico, porque dentro del palacio, la belleza del cielo contrastaba con la tormenta que estaba a punto de desatarse. Los corredores vibraban de murmullos. Los sirvientes cruzaban miradas inquietas. Las damas de la nobleza caminaban más rápido que de costumbre, con los abanicos temblando entre los dedos. Y en cada rincón, en cada sombra, en cada salón, se respiraba lo mismo, el final de una era. En la biblioteca principal, Alessandro estaba de pie frente al ventanal, sus manos detrás de la espalda, su mandíbula tensa, sus ojos fijos en el horizonte. Parecía una estatua, una escultura esculpida en piedra y furia. Isabela estaba a su lado. Ya no temblaba, no se encogía, no evitaba los espejos, ni los retratos, ni las miradas invisibles de los fantasmas que habitaban esas paredes, porque había entendido algo irrefutable. Su existencia allí ya no era una concesión, era una conquista. «Están preparando algo», dijo Alessandro, sin apartar la vista de los campos dorados. «Lo sé, puedo olerlo en el aire». Isabela asintió. «Entonces, que lo hagan». Su voz era serena, pero dura como el hierro. «Que vengan, que lo intenten, porque si me quieren de rodillas, van a tener que romperme los huesos primero». Alessandro giró lentamente el rostro hacia ella, y por un instante su máscara de conde implacable se resquebrajó. «Dios», susurró, «¿cómo te amo?». No fue una declaración dicha en medio
de la calma, ni con flores, ni con promesas vacías. Fue un susurro crudo, doloroso, feroz, un susurro que llevaba las marcas de la guerra que ambos libraban desde que se miraron por primera vez. Ella lo miró. No respondió con palabras, solo lo abrazó, fuerte, como quien abraza no para sostenerse, sino para sostener al otro. No muy lejos de allí, en el Salón de los Candelabros, los enemigos se reunían por última vez. La condesa Mirella di Bellini, el duque di Candelari y otros 5 nobles de las casas ancestrales hablaban en voz baja, pero con los dientes apretados. «Si no lo frenamos ahora», gruñó el duque, «mañana cualquiera creerá que puede ser noble». «Mañana», interrumpió Mirella con una sonrisa helada. «Mañana, si no actuamos, no habrá linaje, no habrá orden, no habrá corona, solo caos». Golpeó la mesa con el puño. «Tenemos que destruirla. No será suficiente destruirla a ella», corrigió otro. «Tenemos que destruirlos a los dos». Los ojos se cruzaron y por primera vez todos estuvieron de acuerdo. La noche cayó rápido, como si el universo supiera que lo que estaba a punto de suceder requería oscuridad. A la medianoche, un estruendo sacudió las puertas principales del palacio. ¡Bum! 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 Los guardias apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando las puertas se abrieron de golpe y una delegación del Parlamento, acompañada de soldados de la Guardia Real, irrumpió en el vestíbulo. Al frente, con la barbilla alzada y los labios curvados en una sonrisa venenosa, la condesa Mirella sostenía un pergamino con el sello del Consejo de la Nobleza. «Por orden del Parlamento», anunció con voz grave, «se exige la destitución inmediata del conde Alessandro di Monterroso y la anulación de su compromiso con la ciudadana Isabella Moretti, por atentar contra la estabilidad del reino y desacato a los principios del linaje». Un murmullo se extendió como un relámpago. «Quedan destituidos de sus títulos, sus tierras y sus derechos. A partir de este momento, son ciudadanos sin amparo legal ante la nobleza». Las palabras caían como martillos, pero Alessandro no se movió, no parpadeó, no retrocedió. Isabella, a su lado, apretó su mano, no la soltó. Entonces, en el silencio, más denso que el palacio había conocido, Alessandro dio un paso al frente. Perfecto. Su voz era baja, pero cada palabra era un cuchillo. «Han venido, exactamente como lo esperaba». Sacó de su abrigo un documento, sellado con un emblema, dorado. «¿Saben qué es esto?». Levantó el papel. «Es un decreto, firmado y sellado por el mismísimo rey de Astoria». Los ojos se abrieron, las bocas se entreabrieron. «Hace 3 semanas», continuó Alessandro, «viajé en secreto a la capital. Allí, frente al rey, presenté toda la documentación de las prácticas corruptas de este consejo: desvíos, manipulación, extorsión y sí, tráfico de influencias, incluyendo a usted», miró a Mirella, «y a usted», señaló al duque, «y a cada uno de los que hoy están aquí». Silencio, pánico. «Este decreto», alzando más el pergamino, «disuelve el Consejo de la Nobleza. A partir de hoy, los títulos dejan de ser herencia, se convierten en méritos, y a partir de hoy, la sangre ya no vale más que el honor». Mirella palideció, retrocedió un paso. «No, no puedes hacer eso». «Ya lo hice». Alessandro sonrió. «Y la Guardia Real no está aquí para protegerte a ti, sino para escoltarte, porque a partir de ahora», miró a Isabella, «Monterroso le pertenece al pueblo». El jefe de la guardia avanzó. «Por orden del rey, la condesa Mirella di Bellini queda arrestada, junto al duque di Candelari y los firmantes del intento de golpe.
Los soldados rodearon a los nobles que gritaban, pataleaban, se resistían, pero era inútil, porque por primera vez en siglos, el poder ya no estaba en sus manos. Minutos después, en medio del vestíbulo aún lleno de murmullos y asombro, Alessandro tomó la mano de Isabela y delante de todos, delante de los sirvientes, de los ciudadanos reunidos fuera del palacio y de los nobles que aún quedaban, se arrodilló. Se arrodilló no como un gesto de sumisión, sino como la mayor declaración de amor y respeto que un hombre como él podía ofrecer. Isabela Moretti, su voz temblaba. No eres una criada, no eres una bastarda, no eres lo que ellos te hicieron creer, eres la mujer que desafió a un reino entero, la que me enseñó que la dignidad no se hereda, se construye, y yo quiero construirla contigo. Ella no pudo contener las lágrimas. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se rompería. ¿Me harías el honor? Su voz bajó temblando. ¿De convertirte en mi esposa? Isabela no habló, solo se inclinó, lo tomó del rostro y lo besó. Un beso que fue más que si fue una declaración, fue un manifiesto, fue la promesa de un nuevo mundo. Los meses siguientes fueron la revolución más hermosa que Monterroso había visto. Los antiguos salones de la nobleza se transformaron en escuelas, en hospitales, en orfanatos. El consejo fue reemplazado por una asamblea mixta, donde los comerciantes, los campesinos, los artesanos y los antiguos nobles compartían voz y voto. El retrato de Isabela, vestida con un sencillo vestido blanco y una corona de flores, colgaba en la nueva casa del pueblo, símbolo de que los linajes jamás volverían a valer más que las personas. Y en cada rincón del reino el nombre de Isabela no era dicho con burla, sino con orgullo, porque fue la mujer que enseñó a todos que el amor, la dignidad y la valentía siempre valen más que la sangre. Y así terminó la historia de Isabela y Alessandro, una historia que nos recuerda que no hay linaje más poderoso que la dignidad, que no existe corona más valiosa que el amor, y que jamás debemos permitir que alguien nos haga creer que valemos menos por nuestro origen. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario contándonos qué parte te emocionó más. Y si tú también crees que el amor puede romper cualquier cadena, suscríbete, activa la campanita y comparte este video, porque juntos seguiremos demostrando al mundo que las mejores historias son las que nos enseñan a luchar, a soñar y a amar sin miedo.